¿Qué tal amigos de Mobility Hub? El día de hoy estamos aquí con un banco de baterías. Vamos a dar una pequeña introducción del funcionamiento y componentes de que vendría siendo una batería de tracción o una batería de alto voltaje. El día de hoy estamos con mi compañero Daniel. ¿Qué tal amigos? Como menciona mi compañero Cano, vamos a ver baterías. En este caso llevamos dos tipos de baterías, lo que viene siendo la batería auxiliar y la batería de alto voltaje o la de tracción. Vamos a estar hablando sobre la batería de alto voltaje, ya que la batería auxiliar, pues ahora sí que es como cualquier otra, nomás con menos capacidad de amperaje, ya que como no tenemos motor de gasolina, perdón. Sobre todo el motor de arranque, que el principal componente que desgasta nuestra batería auxiliar, nuestra batería adicional, la común de 12 voltios es nuestro motor de arranque, que al momento que encendemos el vehículo de combustión, pues es el que nos pide o nos exige más amperaje. Entonces por eso en los vehículos eléctricos e híbridos lo que es la batería auxiliar, la batería de 12 voltios tiene menor amperaje. Sí. Bueno, aquí ya dependiendo, ya en un motor de gasolina te pide 600, 500. También depende mucho del vehículo, sí, porque hay vehículos muy chiquitos que te piden de que 200, 300 amperes. Y hay, por ejemplo, ya en dado caso de híbridos, me ha tocado algunos carros que las baterías son de 300 amperes. Digo, ya la capacidad de un vehículo normal de 600, pues ya es mucho menor. Sí, claro, Daniel. Entonces, ¿qué te parece si el día de hoy nos adelantamos un poquito en el funcionamiento y componentes de lo que vendría siendo una batería de tracción? Me parece muy bien. Aquí hay que recalcar, antes de empezar, que el banco que tenemos aquí de prueba de la Jimny, tenemos caimanes, pero todo esto está controlado por nosotros. Hasta ahorita no se le ha movido nada, pero todo está muy bien controlado. Sí, porque muchas de las veces puede haber gente que diga de que, oye, es que esos caimanes pueden ser, ¿cómo se llama? Peligrosos. Pueden ser peligrosos, puede que una persona pase y toque. No, tenemos el área totalmente circulada. Ahorita la quitamos para poder estar grabando, pero en sí, una vez ya trabajando, tenemos el área circulada todo el tiempo y solamente nos acercamos el ingeniero Cano y yo, que somos los que estamos viendo todo lo de alto voltaje en EV Mexican. Oye, Dani, cuéntame un poquito acerca del arreglo de digo, sé que hemos estado trabajando en el arreglo y la composición de lo que viene siendo este banco de pruebas de la Jimny, de la batería. Cuéntanos un poquito del arreglo, de lo que hemos pasado, al momento de hacer estas conexiones y sobre todo, cuáles son las características principales que va a tener esta batería. Ok, bueno, mira. Para empezar tenemos que empezar al requerimiento que nosotros ocupamos. Okay. Nosotros requerimos que por lo mínimo el voltaje nominal, siempre vamos a tomar de mano el voltaje nominal y el voltaje máximo. Ok, que vendría siendo el voltaje nominal es el que te da la batería en bruto, y el voltaje de consumo, que es el máximo, que es el que te pide o te exige el motor eléctrico o los componentes. Sí. Entonces, por ejemplo, la batería tiene un voltaje nominal de 3.2, okay. Ese son de litio ferrofosfato, y de voltaje máximo tenemos 3.7. Okay. Entonces ya con esto ya tomamos valores. Una vez que ya tenemos esto, nosotros tenemos un motor de 144 volts. Entonces, okay, nuestro banco de baterías tiene que tener arriba de 144 volts. ¿Y esto por qué, Daniel? Esto es para que tenga el funcionamiento correcto, ya que el motor es lo que pide. Okay. El motor pide esa potencia por así decirlo, pide, que le manden a esa potencia, más ya lo que pide como de consumo ya es el amperaje. Okay. Ya ahí, si tú le aceleras mucho, te puede, decir, 150 amperes, ok, en dado caso de que ya tú le aceleras poco a poco, pues ya son 10, 20, 30. Okay. Digo, obviamente todo esto va cambiando, depende de las condiciones y tipo de manejo. Okay. ¿Sí? Entonces me dices que tenemos celdas, que estas celdas componen estos módulos, y a su vez estos módulos todo un banco de baterías. Ajá. Y todos estos están conectados en serie. Aquí va un arreglo. Okay. Aquí va el arreglo. Porque si nosotros, aquí podemos hacer dos arreglos. En este caso nosotros lo que hicimos fue un intercambio de celdas para que nos quedara positivo, positivo, negativo, negativo. Ya que estas baterías siempre vienen positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Okay. Entonces aquí lo que hicimos, pues tú no me dejarás engañarte, abrimos las baterías. Sí, claro. Cambiamos celda por celda, las fuimos cambiando para que nos queden en ese arreglo. ¿Por qué en ese arreglo? Porque si lo dejábamos así en serie nos iban a dar 25 volts aproximadamente, podía variar dependiendo del módulo. Entonces lo dejamos que nos diera 12 volts,
bueno, entre 12 y 13 volts, porque también varía, depende de la carga que trae la batería. Entonces, ahorita lo dejamos con las 13, cada módulo así independiente, pero en realidad lo pudimos haber dejado en 25, pero aquí la complejidad del arreglo era al momento de hacer el amperaje. Porque cada módulo, cada celda es de 100 amperes. Entonces, si nosotros poníamos los 25 volts, nos iba a quedar todo en 100 amperes. Entonces, aquí ocupábamos mayor amperaje para poder tener un mayor, ¿cómo se llama? Mayor capacidad de almacenamiento. Entonces, aquí lo que hicimos fue poner 200 amperes y ya el arreglo final nos va a quedar 200 amperes, 148 volts nominal. Ok. Entonces tú me estás diciendo que, bueno, explícame un poquito, porque me dices que convertimos de pasar de una celda de 3.4, 3.7 voltios a un arreglo de 13 voltios, pero ¿cómo funciona? ¿El sistema en serie, el sistema en paralelo? ¿Cuándo se suma el voltaje? ¿Cuándo se suma el amperaje? Yo creo que es bueno recalcarlo para todos nuestros amigos que nos están viendo, saber cómo funcionan dependiendo de la configuración que tengamos en el arreglo de la batería, cuándo suma y cuándo restas. Sí, bueno, entonces miren, por ejemplo, vamos a pasar a esta batería que es de un Toyota Prius. Aquí nosotros tenemos una celda y cada celda es de 1.2 volts. Entonces, miren, igual si me apoyan, aquí cada celda nosotros tenemos, aquí tenemos cada celda que es de 1.2 volts. Aquí, como podrán observar, cada celdita vienen seis celditas. Esta es una celda, cada cuadrito, cada rectángulo es una celda. Esta parte es una celda. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Tenemos 6 celdas. Cada celda es de 1.2 volts. Aquí se suman en serie para que nos pueda dar que cada módulo sea de 7.2 volts. Entonces se hace la conformación de módulo. Se suman 2 módulos, más y positivo. De hecho aquí se puede ver que están de pares. 2. Aquí se ve la unión. 1 y 1. No meto mano, no nada, para que no se preocupen. Digo, tal vez ahí en la toma se ve como si metiera mano, pero no. Entonces tenemos celda es 1.2 volts. Un módulo es de 7.2 volts. Un bloque, que es la conformación, en caso de Toyota maneja bloques, es la conformación de 2 módulos. Cada módulo es de 6 celdas, como ya lo mencioné. Entonces aquí ya son 14.4. Y ya la batería completa ya es, ahora sí que la conformación de varios módulos. Entonces manejamos celda, módulo y bloque y batería. Casi en todos los casos vamos a manejar lo que viene siendo celda, módulo y batería. Nada más esas 3 partes. Ya en algunos casos va a ser celda, módulo, bloque y batería. Entonces aquí tenemos ya la suma que nos da esto. Aquí en este caso, si podemos ver, si podemos observar, tenemos en cada batería que tenemos aquí, en cada módulo, tenemos 8 celdas. Cada celda es de 100 amperes, 3.2. Aquí tenemos 8 celdas en esta parte. Aquí en este módulo, en esta batería, no tenemos un tanto riesgo como tal, porque son 13 volts a 200 amperes. Digo, sí hay riesgo de que te puedas... este voltaje y a este amperaje es un voltaje leve que se siente, nos puede dar un calambre muscular, pero no es de riesgo mortal como tal. Ya tocando ese módulo que tenemos en la parte de enfrente, ahí sí es de riesgo mortal. Este módulo nosotros lo armamos con lo que viene siendo guantes de alto voltaje. ¿Por qué? Porque ya la suma de todo ese voltaje, la suma del amperaje, ahí sí puede haber alguna quemadura muy, muy grave o inclusive la muerte. Pero ya esto lo armamos poco a poco. Entonces, Daniel, como conclusión para todos nuestros amigos, decimos que el voltaje se suma a manera en que ponemos todas estas celdas en serie. Sí, ¿y por qué en serie? Es positivo, negativo, negativo. Porque cuando yo quiero hacer el arreglo en paralelo es positivo con positivo, negativo con negativo. Entonces estamos tratando de que este arreglo en cada módulo que tenemos es 3, 4 celditas en serie, con las otras en paralelo para que nos dé el arreglo de los 200 amperes. Exactamente. Porque entonces hablamos damos como conclusión que al tener un circuito en paralelo en las baterías, se sumamos el amperaje y el voltaje sigue manteniéndose igual como tal. Sí, exactamente. De hecho, por aquí decirlo, tenemos
8 módulos, 8 celdas, pero en sí podemos decir que tenemos 4 celdas. Sí, porque como estamos uniendo dos, como tú dices, ya tenemos 200 amperes a 3.2. A 3.2. Okay. Entonces, podría así decirlo, tenemos 4 celdas, pero en sí son 8 físicamente. Entonces podemos decir que este arreglo es un tipo de arreglo mixto porque tenemos tanto el circuito serie como paralelo. No, porque hay baterías, como por ejemplo nos enseñamos la del Prius, que algunos módulos son en serie. No, de hecho aquí todo es serie. Todo es en serie. Todo este arreglo es serie, es positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. A los laterales se ve que es positivo y negativo, y ya se van sumando en conformación de 2, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, así sucesivamente. Todo esto es un arreglo, si no me recuerdo creo que es de 90 amperes, pero todo esto es de 201 volts, voltaje nominal. Ok, voltaje nominal. Entonces, todos esos arreglos, ya también esto depende de la batería, porque hay unas baterías que son más grandes, son por ejemplo la del Siena híbrida trae 244 celdas, pero de todas estas las multiplicamos por 1.2, es igual níquel, metal, hidruro, y ya vienen siendo 288 volts. Digo, ahí ya depende de la batería. Me imagino que al momento que estamos diseñando nuestro banco de baterías, debemos de también tener en cuenta el tipo de celda que estamos manejando con las prestaciones que nos da. Sí, porque inclusive, bueno, aquí tenemos en estos dos casos celdas prismáticas. Okay. Pero en el caso de otros vehículos, como puede ser el Tesla, como puede ser como pueden ser varios tipos de marcas, en estas marcas ya manejamos celdas cilíndricas. Pero también se pueden manejar diferentes capacidades, diferentes características, porque hay unas que son para mayor rendimiento, que te dan, bueno, tú conocerás más de estas celdas porque estuviste en Porsche, que te dan una descarga mucho más rápida. Sí, claro. Entonces, digo, esa es ¿cómo por así decirlo? Una ventaja que tienen esas celdas. Sí. Ya estas son de un poco de una carga, pues más de una descarga más lenta, al igual de una carga. Porque, por ejemplo, estas no tienen refrigeración, estas de la Jimny, estas van a tener refrigeración por aire, aquí tienen su abanico, digo, ahorita no lo tiene porque se lo quitamos al momento de sacar del vehículo, pero sí, digo, ya todo depende. Okay. Bueno, ya hablamos de celdas, módulos, otro componente importante de la batería y que nos gestiona tanto el voltaje como la temperatura es el BMS, o la unidad de mando, que en muchos casos le dicen los fabricantes, la unidad de mando de la batería. Sí. Platícanos un poquito acerca sobre este módulo, Dani. Bueno, el BMS es la computadora de la batería. Estas características principales, básicamente, que tiene son que te registra el voltaje de cada celda, como lo viene siendo en el caso de la batería de Prius. Muchas de las veces piensan que el BMS es el inversor. Okay. O piensan que es el cargador o algo así. O sea, piensan que es un componente grande de alto voltaje. Y digo, por ejemplo, nosotros tenemos una maqueta y en esa maqueta tenemos un BMS. Ese BMS está chiquito. Entonces, hay de BMS a BMS. Digo, el de la maqueta es de 120 amperes y es de 10 a 32 módulos. Okay. Digo, celdas, perdón. Celdas. Entonces, por ejemplo, aquí en el caso de la batería de Prius, tenemos un BMS chiquito, es uno cuadradito que viene aquí en esta área de enfrente. Digo, déjenme paso para acá. Digo, aquí tenemos lo que viene siendo el BMS. Esos cables de alto voltaje, ya está abierto el switch, ya la batería está dividida en dos para que no piensen que... Y aparte estos están totalmente aislados, ya se le hizo prueba de aislamiento y están totalmente bien. Este viene siendo el BMS. Aquí lo que viene siendo el BMS, si se fijan, traen estos cables. Estos cables van de celda por celda. Aquí se podrán dar cuenta en esta parte. Aquí van conectados a las celdas. Todos estos cablecitos que traen la parte de abajo van conectados a las celdas. Esas que monitorean el voltaje de cada celda. Y al igual de esto, trae los sensores de temperatura. En este caso trae 3 en la parte. Trae 2, por así decirlo, en las partes exteriores, en los módulos exteriores. Aquí trae uno. En la parte interna trae uno en medio. Y acá en la parte externa trae otro igual. Trae esos 2 que están en los laterales y trae uno en la parte exterior. Todo esto lo controla el BMS. El BMS ve a qué temperatura va y prende el abanico. Y ya una vez por esto prende el abanico y manda el aire por este ducto de la parte de aquí de abajo. Lo manda aquí a la parte de abajo, ese ducto, pasa por debajo de toda la batería, va subiendo por módulo, todo esto va subiendo y va a salir a un ducto que va en esta parte.
va por abajo y se recicla el aire hasta acá. Okay. Tenemos también este otro BMS. Este BMS es el que tenemos en nuestra Jimny, el que le vamos a poner a nuestra Jimny, mejor por dicho. Entonces, en esta parte podrán ver 2 conectores y aquí podrán ver otro. Digo, aquí está por la parte de abajo. Aquí en estos 2 conectores lo que van lo que vienen siendo, sale un cable por módulo, digo por celda. Entonces nosotros tenemos que poner uno de celda por celda por celda por celda por celda. Van en las 96 celdas que tenemos en nuestro arreglo. ¿Para qué? Para que mida el voltaje de cada celda, inclusive la impedancia de cada celda. Esto lo puede controlar el BMS. Y ya en los otros 2 van temperaturas y va con red de comunicación CAN, que es básicamente por si nos llega a fallar, que pueda prender un testigo en el vehículo y poder registrar un código de falla. ¿Ok? Entonces digo, estas son fallas que traen los BMS inclusive y que se pueden medir. Entonces digo, son funciones muy básicas que tiene. Parece cosa fácil, pero sinceramente... De hecho se escucha sencillo. Digo, es como si tuviéramos un multímetro por cada una de las celdas que nos estén sensando cuánto voltaje tienes y en cuánta temperatura estás, porque hay que cuidar sobre todo la temperatura al momento en el que se trabaja sobre las celdas, ¿verdad? Sí. Tiene que tener una temperatura óptima para cuestión de rango de vida, ¿verdad? De cada una de las baterías y aparte pues para evitar cualquier tipo de accidente que se pueda generar dentro de cada una de las celdas, ¿verdad? Porque hablamos de que al momento que se sobrecalienta una celda puede ser explosiva. Sí. Entonces, dependiendo, y también eso depende del componente químico, ¿verdad? Que tengamos cada una de ellas. Y también por eso muchos fabricantes de vehículos o coches eléctricos e híbridos optan por tener baterías refrigeradas. Digo, por el tamaño de nuestras baterías y aparte por el material que están hechos, digo, el fabricante nos recomienda que las baterías sean refrigeradas por aire, ¿verdad? No por líquido. No por líquido de refrigeración. Y aparte pues por las condiciones o prestaciones que vamos a tener en nuestro vehículo, por ejemplo en la Jimny, que no son tan demandantes como un Tesla o un Taycan o un e-tron, ¿verdad? Que estamos hablando que son coches que manejan 800 voltios y más de 90 kWh, ¿verdad? Sí, digo, hay de motores a motores. Por ejemplo, Toyota, sus motores, digo, la batería maneja lo que vienen siendo 200 volts, pero esto pasa al inversor y el inversor lo transforma a 500, 700 volts. Sí, claro. Digo, ahora sí que cada motor eléctrico siempre funciona con un grande de voltaje. Y digo, también tenemos estos dos BMS, tenemos el BMS del Jack, que lo vimos en el video pasado de desmontaje. Sí. Digo, es algo, ahora sí que va a depender de la marca, cambia la figura, cambia mediciones, cambia todo. Pero prácticamente todos los BMS, como mínimo, tienen que tener esas características. Sí, claro, porque estamos hablando que es la unidad, es el cerebro, la batería es quien me dice quién está mal, quién le falta carga, quién tiene carga de más, y aquí entra lo que es el balanceo de celdas. Y esa es una función muy importante. Cada BMS puede controlar el balanceo pasivo de celdas. Sí, porque así también alargamos lo que es el tiempo útil o la vida útil de nuestras baterías. Sí, porque por ejemplo, si yo no tuviera BMS, siempre estuviera agarrando el voltaje de las principales, que vendría siendo de estas. Pero como tiene BMS, va balanceando todas las celdas. Si esta ya se la está acabando, ok, pásale de las celdas que trae al final, vele pasando voltaje hacia adelante, ya que está exigiendo más adelante. Ok, entonces todo esto va dependiendo y es una función muy, muy, muy importante el balanceo. También, casi todos los BMS, o bueno, todos los BMS, balancean las celdas. Okay. Es una característica que se me había pasado a decir. Bueno, Dani, y ya hablamos de baterías, de componentes, de la unidad de mando. Llevamos aquí ya hablando varias sesiones sobre baterías. Un sensor que es importante dentro del módulo es el sensor de corriente, ¿verdad? Que nos sensa lo que es la corriente que tenemos o que demandamos por parte de las baterías. Sí, de hecho aquí hay de diferentes modelos. La batería del Prius, a mí no me ha tocado ver lo que vienen siendo sensores de corriente, pero igual si pasamos a la batería de Jack, podemos ver un modelo de sensor diferente de amperaje. Mira, igual acompáñame a la batería de Jack. Aquí podemos ver varios tipos de sensores de corriente. De hecho, este es muy diferente a todos los demás, ya que ahora sí que no me acuerdo ahorita del nombre como tal, pero es un cuadrito, miren igual. Aquí viene, este es el sensor de amperaje. No estoy tocando, si se ve la toma, no se preocupen. Este es el sensor de amperaje. Ahora sí que mide todo lo que pasa de aquí
si se fijan, sale de este cable, que puede ser el positivo, o mejor dicho, a lo mejor es positivo, sale de aquí, pasa por aquí, truena el fusible antes de llegar al motor, en todo caso de alguna emergencia. Y ¿qué es lo que pasa? Sigamos el cable, sale aquí y ya sale acá la toma directa. Ok, entonces ese es positivo, mejor haber dicho, es positivo. Hay otros elementos que también son los relevadores. Cada batería trae sus relevadores. Aquí podemos ver relevadores. Ahí tenemos relevadores. Tenemos sus fusibles. Acá tenemos un fusible que es de 200 amperes. 200 amperes, 500 volts. Es este fusible de corriente directa. También cabe recalcar que hay que explicar que son corrientes directas. Sí, porque hablamos de que en baterías, en cualquier tipo de baterías vamos a tener corriente directa. Y en otros casos podemos representarlo como corriente alterna o voltaje alterno a todo aquel que, por ejemplo, todos conocemos el enchufe de nuestras casas, ¿verdad? Lo que nos suministra la Comisión Federal de Electricidad pues es corriente alterna. En baterías como estas o en cualquier tipo de baterías encontramos lo que es voltaje directo o corriente directa. Sí, entonces, ya estando aquí también tenemos otro tipo de BMS, ya lo habíamos visto en videos pasados, pero pues no pasa nada malo por volverlo a enseñar, Aquí igual podemos ver que trae sus circuititos, cada uno viene ahora sí que diseñado para controlar una celda o un módulo. Aquí podemos ver una celda, cada una es una celda cilíndrica, por así decirlo, un cilindro de esos es una celda. Ya el conjunto de las celdas, si se fijan, van separadas por bloques. Este es un módulo. Este es otro módulo. Y la casa es un poquito más chico, pero también es un módulo. Y tenemos aquí dos apilados hacia arriba. Entonces ya la conformación de varios módulos es la batería. Se le puede llamar a esto también bloque. Y cada bloque trae, por así decirlo, es 1, 2, 3, 4, 5 módulos, ¿verdad? 5 módulos, ajá. Entonces, esos son los diferentes tipos de llamado. Entonces, ¿qué otro componente también tenemos, Cano? Aparte de los relevadores, ya vimos que trae relevadores, que trae fusible, que trae lo que viene siendo el BMS. Ya vimos la mayoría de los componentes que lleva una batería de alto voltaje. Aquí solamente es decir que el manejo de todo esto pues se debe de ser con un debido cuidado, ¿verdad? Con sus medidas de precaución y sobre todo con la capacitación correcta y adecuada, ¿verdad? Sí. Bueno, vamos a pasar otra vez a donde estábamos para seguir con la explicación. Cada batería trae su propio conector. La mayoría trae un conector de Service Plug, que es un conector de servicio. ¿Para qué nos sirve? Para dividir el voltaje. ¿Qué es lo primordial que se debería de hacer antes de trabajar en una batería? Dividir el voltaje de módulos. ¿Para qué? Para que sea menor el riesgo al momento del trabajo. Sí, como comentas, Daniel, lo que hicimos en clases pasadas o en el videito pasado, que fue en la batería del jack, sí viste que teníamos algunas plaquitas. Sí, unos puentes. La intención de quitar estas plaquitas era dividir el voltaje en cada uno de los módulos, que de hecho creo que hasta los medimos, eran 72 voltios en cada uno de los módulos, o de los bloques, mejor dicho. Y la intención de ellos es hacer que el voltaje sea más manejable, que corramos menos riesgo a la hora de que se pueda presentar algún incidente o accidente, ¿verdad? Porque pues al manejar todos estos altos voltajes puede correr en riesgo nuestra vida si hacemos un movimiento mal o algo así por el estilo, ¿verdad? Entonces lo que se trata, igual con el Service Plug que tenemos en la batería del Toyota, lo que hace es dividir el voltaje, ¿verdad? Sí, y ya mencionamos, ahora sí que ya mencionamos los componentes de una batería, mencionamos también los sensores de temperatura. Hay baterías que traen 3, hay baterías que traen 5, todo es dependiendo de la batería. Ahora sí que va desde 1 hasta 3, hasta 5, hasta 10, hasta 20. Cada batería depende, los ingenieros que estén en esa fabricación, es la conformación de los sensores de temperatura que le van a poner. Y también cada cuántas celdas le van a poner, porque si le pones uno al lado de la otra, pues te vas a dar casi la misma temperatura, te va a variar un 0.1 tal vez. Aquí lo ideal a lo mejor es en el desarrollo, en la construcción de un paquete de baterías, ver qué tipo de celdas vamos a meter,
refrigeración. Si van a ser refrigeradas o no, si las condiciones son óptimas para la refrigeración o no. Sí. ¿Qué sistema de refrigeración vamos a poner? Porque, como dijimos, hay por aire y hay por líquido, ¿verdad? Sí. Y este líquido, al estar sumergido dentro de las celdas, tiene que ser dieléctrico, ¿verdad? Sí. Porque sabemos que los líquidos no se llevan bien con la electricidad. No. Y bueno, también tienen que ir, bueno, muchas de las veces, o no me ha tocado ver las baterías que son como tal sumergidas. O sea, pasa un tubo de calefacción, no crean que están así de que metidas totalmente en el agua. Sí. Y hemos abarcado ya muchos temas, ya vimos cómo se comporta el voltaje en conexiones serie, en conexiones paralelo, así como tú ves, todo esto es una ley de Ohm. Sí, todo es la ley de Ohm, digo, ahora sí que ya vimos lo que viene siendo voltaje, amperaje, ley de Ohm, y la ley de Ohm lo aplicamos ahora sí que para cualquier medida. Entonces digo, al principio lo dijimos como que lo íbamos a ver, y aquí ya lo estamos como tal viendo, ya estamos como tal interactuando con la ley de Ohm. Bueno, Dani, ¿y qué te parece si en próximos capítulos seguimos hablando más de baterías, más de ley de Ohm y de todos estos componentes? Me parece perfecto. Entonces, bueno amigos, fue todo por este capítulo de componentes, o bueno, de componente de la batería de alto voltaje. Ya vimos qué componentes trae la batería de alto voltaje, que no solamente son las puras celdas, los puros módulos, los puros bloques, sino que también trae un BMS, trae su sensor de amperaje, su sensor de temperatura, sus relevadores. Digo, trae varios componentes que ya los explicamos dentro del video. Entonces, bueno, yo creo que ya es todo, Cano, por este capítulo. Ajá. Entonces nos vemos en el siguiente capítulo, amigos, y esto fue todo por este capítulo. Nos vemos.